En Colmundo Radio, La Balanza. La Balanza. Hoy pues tenemos la presencia aquí en La Balanza muy especial del doctor Juan Manuel Corzo, senador de la República, oriundo del departamento de Norte de Santander, miembro del Partido Conservador Colombiano, y con quien vamos a dialogar seguramente algunos temas muy importantes, pero primordialmente hay un tema, José Gregorio, el cual nos tiene discutiendo, debatiendo, inquiriendo, averiguando, y tiene que ver con todo este tema de la salud. Las comisiones respectivas, que son las primeras conjuntas de Senado y Cámara, en esta semana aprobaron en primer debate ese proyecto, el proyecto de la ley estatutaria. Sí, el de la ley estatutaria. Ya, de entrada, doctor Jimmy y doctor Corzo, bienvenido al programa, una confusión inicial, porque no hemos sabido delimitar bien qué es lo propio del proyecto de ley estatutaria y qué es lo propio del proyecto de ley ordinaria, y cómo están allá en el Congreso distribuyendo los temas, porque eso es trascendental desde el punto de vista constitucional. Yo creo que vale la pena aclararlo aquí, y hoy Exacto. Tenemos precisamente al doctor Juan Manuel Corzo, y yo creo que iniciemos por donde debemos hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto de ley estatutaria y el proyecto de ley ordinaria, el cual todavía no se ha tocado, al menos desde el punto de vista del debate, en el Congreso de la República? Bienvenido, doctor Juan Manuel Corzo, nos complace tenerlo aquí en Colmundo Radio. Pues un saludo muy especial, doctor José Gregorio, doctor Jimmy, a toda la mesa de trabajo, como ahora mencionan, y desde luego a todos los oyentes un saludo especial. La Constitución, como usted bien lo sabe, doctor José Gregorio, establece también en cuáles casos es que se debe encargar el Congreso de la República para generar algunas leyes estatutarias. Y dentro de eso se establece los derechos fundamentales. Aquí hay un primer cambio de dirección en lo que era muy bien contemplado en los primeros artículos de la Constitución, y hay que hacer la relación de que una emerge de la otra y depende de la otra, de tal manera que ese primer cambio constitucional es muy importante, pero es un gran avance aunque la gente no lo crea. Al ser derecho fundamental empezamos a desarrollar sobre una ley estatutaria, una ley casi marco, y se cambia algo del modelo. Esos son los grandes primeros avances entrando en derecho. Ahora podemos empezar a hablar ya de los temas de la diferencia entre la ley estatutaria y la ley ordinaria, que no sin serlo, pero sí es como un marco general en el derecho, como una estructura sobre el modelo de la nueva salud que va a haber en Colombia, dado que hizo agua el esquema anterior, pero no porque la ley fuera mala, o las leyes subsiguientes, sino realmente es que Colombia también está inmerso en un tema de corrupción muy grande. Entonces tenemos casos tanto de la red pública, de la salud pública, del aseguramiento público como del aseguramiento privado, donde hubo muchísima corrupción. Es el caso de lo que lo hemos hablado, y vienen cerrando EPS. Hoy tenemos gente que está en el aire, pero el gobierno tiene que tomar unas medidas urgentes. Ojalá llegue el presidente, si ya llegó, a tomar medidas urgentes de cómo hace el tránsito la gente de manera rápida de una EPS a otra EPS, en el tema del aseguramiento. Pero bueno, tenemos el caso de Caprecon, tenemos el caso de Sol Salud, tenemos el caso de muchas, tanto privadas como públicas, que se corrompieron y utilizaron los dineros para otros fines. La salud no se podía tocar la plata para otros fines, era inversión, y las utilidades con la utilidad en el sistema vertical tenía que volverse a reinvertir en la salud y garantizarle a los colombianos la mejor salud. Doctor Juan Manuel, en esto, digamos, ¿cuáles son los pilares fundamentales de lo que acabó de aprobar el Congreso, o sea, las comisiones tanto primeras de Senado como de Cámara? Hay inquietud acerca al respecto, desaparecen las EPS, se transforman las EPS. ¿Qué pasa con el usuario? Se va a mantener el tema de las EPS, hasta ahora se mantuvo en el sentido de que puede haber EPS privada, puede haber EPS pública y EPS mixta. Hoy en Antioquia hay una experiencia muy importante
sobre una EPS mixta. Creo que va a ser la líder. En cuanto a EPS, el Estado tendrá que ir recortando. En las privadas, las que no sirvan, las tiene que ir desechando rápidamente. Así haya unas grandes pérdidas, entrarán en liquidación y lo harán. Igualmente las que queden y las que lo hagan bien, pues tendrán igualmente la vigilancia permanente del Estado, igualmente de los recursos, como igualmente de la pública y de la mixta que están haciendo. Vuelvo y repito, tenemos ese gran ejemplo que está saliendo hoy en Antioquia. ¿No se van a llamar en adelante EPS? ¿O cómo les cambian de nombre? ¿Qué nombre les pusieron ahí en el proyecto? En el proyecto no viene determinado realmente. Pero porque el ministro había anunciado que se acababan las EPS. En principio, pero nosotros tampoco podemos ser irresponsables en ese tema, y el ministro parece que siendo además diciendo que este es un proyecto del gobierno. Uh-huh. Antes de presentarlo recapacitó y miró, porque hay EPS importantes y EPS que lo han hecho bien. Esta semana e inclusive desde la semana pasada hemos tenido pues muchos informes, se podrían catalogar inclusive algunos de ellos escandalosos, en el sentido del costo de los medicamentos en Colombia. Ya hay informes aseveraciones de personas muy calificadas y de usuarios que dan a entender que en Colombia tranquilamente se consiguen medicamentos 4 veces más costosos, por ejemplo, que países vecinos como el Ecuador u otros. O Venezuela. A través de seguramente uno de los principales medios de comunicación escritos del país, seguramente el de mayor circulación, hablaban acerca de ejemplos de cómo sale más barato traerlo inclusive de Francia que comprarlo aquí mismo en Colombia, con la diferencia que el de en Francia seguramente es de marca. ¿A qué se debe eso que es tan vergonzoso? Usted ha mencionado algo que es muy cierto: la salud es un derecho fundamental y como tal, pues el Congreso lo ha abordado en ese sentido, hasta el punto que el trámite que le da es de una ley ordinaria o de un proyecto, quiero decir, de ley estatutaria, disculpe. Pero frente a este tipo de situación, pues eso no es una limitante para acceder a la salud en Colombia, o sea, unos medicamentos tan costosos. ¿Por qué? ¿Por qué en Colombia estamos viendo este fenómeno que es único a nivel regional, o sea, a nivel de nuestra región, a nivel de América Latina? ¿Por qué el exceso del costo de los medicamentos en Colombia? Esto es una falta de control realmente sobre la industria farmacéutica. Estamos de regreso en La Balanza, en Colmundo Radio. La doctora Angélica Lozano es concejal de la capital de la República y en este momento es una de las integrantes del Consejo Distrital que viene discutiendo, apoyando la posición del alcalde Gustavo Petro, el Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo proyecto se tramita en este momento allí en el Consejo y que realmente ha dado lugar a una polémica enorme, respecto de la cual no todos los colombianos saben por qué se ha armado la polémica. No se ha comprendido muy bien, doctor Jimmy, realmente qué es lo que pasa. Vamos a ver qué nos cuenta la doctora Angélica a este respecto. Bienvenida a La Balanza de Colmundo Radio. Qué gusto estar con ustedes. Muy complacido por estar aquí con la doctora María Angélica Lozano. Personalmente la conozco ya hace varios años y ahora pues ella es una concejal muy activa dentro del Cabildo Distrital y esto reviste la mayor importancia. Este tema del Plan de Ordenamiento Territorial pareciera que fuera un tema netamente local, efectivamente lo es un tema de Bogotá, pero no podemos olvidar algo, que muchas cosas de las que acontecen en Bogotá son seguidas por las diferentes administraciones locales a nivel nacional y por los diferentes cabildos, los diferentes consejos. Y esa ha sido una experiencia que ha ocurrido permanentemente. ¿Cuál es el disenso? ¿Cuál es la polémica que existe, concejal, aquí en Bogotá? ¿Por qué hay tanta discusión al respecto? Pareciera que tuviéramos una polarización de debate al interior del Consejo de Bogotá. Inclusive ya estamos oyendo voces también de varios medios de comunicación, editorialistas, columnistas, unos a favor, otros dicen hay que hundir el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué tanta drasticidad frente a este tema? ¿Por qué genera tanta discusión? Por no decir, ¿por qué genera tantas pasiones? Bueno, súper pregunta, doctor Jimmy, porque hay que contarle a la gente que el POT,
Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento que cada municipio debe aprobar en su consejo, y si no pasa en el consejo por decreto, para planificar el desarrollo, para prever todo la planificación del transporte, de los servicios públicos, de los desarrollos urbanísticos, para jugar con todos estos elementos que deben abundar en calidad de vida. Nosotros tenemos plan de POT vigente desde el año 2000. Fue revisado en el 2003, una cosa como de adaptación de decretos, de unificación de norma, y esta según la ley. ¿En qué consiste? En el año 2000 se hicieron previsiones buscando que Bogotá se enlazara para vivir con los municipios aledaños, aunque es un instrumento de Bogotá, tiene que ver con Faca, con Funza, con Chía, con todos los municipios cercanos, y se estimaba que para esta época íbamos a estar sobre los 9 millones de habitantes. ¿Dentro de todo el área? No, solo en Bogotá. Solo Bogotá. Solo en Bogotá llegando a 9 millones. ¿Hoy cuánto podemos tener? Llegando a 8. O sea, los cálculos ahí no estuvieron... La proyección del último censo no se cumplió. Será por razones metodológicas, porque hay un diferente nivel demográfico, y ese es uno de los argumentos con que la administración ha dicho tenemos que hacer unos ajustes. Este proceso de revisión no empezó ahorita, porque por ley tenía que haberse hecho hace ya 2 años. Entonces el gobierno anterior empezó todo un trámite que se llama concertación con la CAR, porque lo ambiental aquí es vital. ¿Se acuerdan las inundaciones, por ejemplo, en la Universidad de La Sabana, dramáticas hace 2 años? En Bosa, en las viviendas, los una ola invernal nadando. Terrible. Eso está pasando y se llama cambio climático. Ese cambio climático, ¿con qué se come? Uno dice, bueno, aterríceme eso. Claro, no se tenía previsto hace más de 10 años. Exacto, los fenómenos en el mundo entero y en Bogotá pues en particular, hace por ejemplo que haya que dar una discusión y una decisión. Nos la jugamos a construir en zona inundable, sobre todo en el borde occidental, o sea, Fontibón, Kennedy, Suba, Bosa, diciendo que la tecnología todo lo puede, cosa que es cierto en buena medida. Si usted hace unas mega inversiones puede canalizar, drenar y hacer que ciertas zonas no se inunden. Ajá. O no permitimos que se construya allá.